marco a cargo de Elena Costas, economista, que intervendrá de forma telemática. Comentábamos que a pesar de que estamos en tiempos de transformación digital, pues esperemos que no haya problemas técnicos, como suele pasar en estas ocasiones, y nos pueda exponer su trabajo con normalidad. A continuación, se dividirá a los y las asistentes en grupos para debatir sobre prestaciones económicas y políticas activas o sobre gobernanza y articulación de servicios y de políticas y sobre la función pedagógica de la comunidad política, y por último se desarrollará la clausura del acto. Jardunaldi hau, kokaturik dago urtero urrian, pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako Nafarroako sareak antolatzen duen pobreziaren aurkako hilabetean, gure parlamentuak urtero laguntzen du horretan. Aurten gehiago parte hartuko dugu jardunaldi honetan, datorren urriaren 28an osoko bilkura monografiko bat eskainiz gaur arratsaldean landuko dugun gai berari. Jardunaldi hau, hain zuzen, bilkura monografikoa hori prestatzeko modu egokia iruditzen zaigu, gaurkoan Elena Costas ez ezik entzungai izanen ditugu sarea osatzen duten eta osatzen duzuen pertsonok eta kolektibok egin ahal diguzuen zein nahi gogoeta eta proposamen ere. Halako moldez non talde parlamentarioek osoko bilkura monografikoan jorratuko dituzten eztabaiden eta erabaki proposamenen osagai izan ahalko baitira gaurko hausnarketak. Decía que la jornada de hoy se enmarca en el mes contra la pobreza que todos los octubres organiza la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y en la que en estos años nuestro Parlamento colabora. Este año más, si cabe, con esta jornada y con la celebración como colofón al mes el próximo viernes 28 de octubre de un pleno monográfico con la misma temática que vamos a desarrollar durante esta tarde a iniciativa del conjunto de grupos parlamentarios de la Cámara. Consideramos que esta jornada es una buena manera de preparar también ese pleno monográfico, y escucharemos, además de a Elena Costas, las reflexiones y propuestas que nos puedan hacer las personas y colectivos que formáis parte de la red, de manera que las reflexiones de hoy puedan formar parte de ese debate y esas propuestas de resolución, ¿por qué no?, que los grupos parlamentarios trabajen en las próximas semanas de cara al citado pleno monográfico. Durante esta legislatura, que entra ya en su recta final, en el Parlamento hemos puesto especial énfasis en el trabajo con los colectivos sociales. Importante fue firmar el nuevo Pacto Navarro contra la Pobreza y la Desigualdad, pero consideramos que igual de importante es hacer un seguimiento y ver que lo pactado o lo firmado se cumple. En ello estamos trabajando y en unos días podremos materializar medidas encaminadas a ello, puesto que en este sentido yo diría que el compromiso del conjunto de los grupos parlamentarios y del Parlamento Foral como institución es firme. Siempre hemos dicho que Navarra tiene una buena situación en comparación con otras comunidades con respecto a las personas que viven en situación de pobreza y exclusión social. Sin embargo, no debemos caer, menos en estos tiempos, en la autocomplacencia, y debemos seguir aplicando medidas y políticas para su erradicación. No ha sido una legislatura fácil. La consejera y las personas que participáis en los colectivos sociales seguro que lo podéis exponer mucho mejor que yo. La pandemia, la crisis económica que estamos padeciendo y que parece que aún no ha tocado fondo, nos han llevado a un escenario en el que debemos hacer políticas sociales encaminadas a mejorar los servicios públicos y a intentar de verdad en conseguir esa frase de que nadie se queda atrás, ¿no? Es complicado, pero ahora que además del pleno monográfico mencionado entramos en unas semanas decisivas en este Parlamento con el debate de los presupuestos y de posibles reformas fiscales, considero que es una buena idea celebrar esta jornada. Agradecer la colaboración de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, así como la participación de todas las personas que nos acompañáis en esta parte. Desear que sea una tarde enriquecedora y productiva para todos y todas, y sin más por mi parte cedo la palabra a Mari Carmen Maestu, agradeciéndole como siempre su presencia y su prestancia, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. Mila esker. Sí. Buenas tardes, Arratsalde On. Muchas gracias en primer lugar
a la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social por invitarme a participar en esta jornada de estrategias para erradicar la pobreza y la exclusión social en Navarra. Igualmente, quiero agradecer al presidente del Parlamento, a Unai Igualde, por albergar y colaborar en la realización de esta jornada. Y aprovecho para felicitar a las entidades organizadoras y promotoras de esta iniciativa por la temática elegida, muy pertinente en los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo y con repercusiones especialmente lacerantes en la población más vulnerable que vive en nuestra comunidad, en Navarra, pero también en España, en nuestro país. También deseo agradecer a quienes participáis en estas reflexiones, tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito profesional, como desde la práctica. Y a todas las personas que hoy estáis aquí, con quienes me gustaría compartir algunos elementos de nuestra política social encaminada a la mejora de las condiciones de vida de quienes viven en situación de pobreza o exclusión o en riesgo de estarlo. Antes que nada, quiero recalcar que soy consciente de que cuando damos datos gruesos de porcentajes de población que vive bajo el umbral de la pobreza o que tienen privación material severa o otros indicadores sociodemográficos, tendemos a olvidar que detrás de ellos se esconde la vida cotidiana de personas concretas, con sus rostros y con sus dificultades. Pero tanto para el análisis como para la acción no debemos de perder de vista que efectivamente el centro de todo ello son las personas concretas a las que vamos a responder con los distintos servicios públicos que somos o desde las iniciativas también del ámbito de las entidades. Según la última encuesta de condiciones de vida del INE, ya con datos de renta del año 2020 y, por tanto, con valoración de la incidencia de la pandemia en esos datos, Navarra sería presentando la tasa AROPE más baja de las comunidades autónomas, con un 14,7% y de riesgo también de pobreza con un 9,8%. En breve, próximamente, probablemente en un par de semanas, presentaremos el informe de este año del Observatorio de la Rehabilitación Social sobre pobreza y exclusión social en Navarra y del que solo puedo adelantar que podremos aportar por primera vez datos precisos de cómo el sistema de protección arbitrado ha sido capaz de contener las graves consecuencias sociales que la pandemia ha provocado. En este sentido, quiero remarcar cómo tanto la crisis de la pandemia como esta última crisis que estamos atravesando como consecuencia de la guerra de Ucrania y como consecuencia también de la propia pandemia y su impacto en la crisis energética y en el incremento de los costes de vida, la respuesta del Gobierno de España y del Gobierno de Navarra ha sido y va a seguir siendo el reforzar todos los mecanismos de protección social, el llamado conocido por todos como escudo social, que si bien no para todos los golpes, sí que ha sido fundamental para reducir el impacto en la pobreza y la desigualdad. Frente a recortes sociales y a la austeridad con la que se afrontó la anterior crisis financiera, para este próximo año vamos a disponer del mayor presupuesto nunca habido para reforzar las políticas de empleo y también las políticas de protección social, no solo en España, sino también aquí en Navarra, y que son además la base más sólida para luchar y para reducir y para afrontar efectivamente las estrategias de inclusión social. Centrándonos ya más en Navarra, como bien conocéis, en 2016 pues volvimos a tener la última modificación de nuestro modelo de protección, que es la regulación del derecho a la inclusión social y del derecho a la renta garantizada. Y con ella la evolución hacia un modelo que todos conocéis de doble derecho, basado en una concepción del fenómeno de la pobreza y de la exclusión social de carácter multidimensional, es decir, que afecta a varias dimensiones de la vida de las personas y no solo a la carencia o a la insuficiencia de ingresos para hacer frente a las necesidades básicas.
de naturaleza dinámica también, en el sentido de que las trayectorias vitales no son estáticas o inamovibles, sino que pueden oscilar en un continuo que va desde la inclusión plena en la sociedad hasta la exclusión de la misma. Y finalmente, que es un fenómeno estructural, presente en todas las sociedades, en tanto que son el resultado del sistema de organización de la sociedad y están sujetos al marco de referencia político, económico y cultural en cada momento histórico. Además, se suelen agravar en momentos de crisis económica y social como el que estamos viviendo o hemos vivido en los últimos años, lo que muestra aún más las deficiencias y las vulnerabilidades del modelo social previo, como nos recordaba también un informe elaborado por la Red Española de Lucha contra la Pobreza en 2018. Esta norma que les señalaba, la Ley de Renta Garantizada del año 2016, marca nuestra estrategia de lucha contra la pobreza y contra la exclusión social, que además es coincidente con la estrategia europea acordada ya casi hace varios lustros, como un sistema de garantía de ingresos, como un sistema que promueva la activación inclusiva en el empleo y la provisión de servicios sociales y también de empleo de calidad. En este sentido, quiero comentaros aquí, aunque probablemente muchos de vosotros y vosotras lo conozcáis, el Comité de Protección Social de la Comisión Europea dictó la semana pasada una recomendación al Consejo sobre una renta mínima adecuada que garantice la inclusión activa. Y me gustaría recoger esta recomendación, ya que son coincidentes con la política social que estamos desarrollando aquí en Navarra. Las dos primeras recomendaciones de este documento tienen que ver con las prestaciones económicas, con la garantía de ingresos. La primera de ellas es trabajar para que las ayudas a las rentas mínimas garantizadas, sean más adecuadas. En nuestro caso, sabéis que combinamos la renta garantizada y el ingreso mínimo vital desde hace un año y asumiremos este próximo mes ya también la gestión del ingreso mínimo vital. Asegura una cobertura económica para todas las personas que se encuentran en situación de pobreza severa en nuestra comunidad. Además, ambas prestaciones contienen un sistema de incentivos al empleo que recomienda la Comisión y también señala como recomendación que deben alcanzar un nivel adecuado de ayudas a la renta al tiempo que salvaguardan la sostenibilidad de las finanzas públicas y contienen también un sistema de revisión anual para su correcta adecuación. Por su parte, otra de las recomendaciones, la segunda recomendación de este informe, se centra en el denominado non-take-up y por ello las actuaciones que tienen que ir dirigidas para mejorar la cobertura de las rentas mínimas y su percepción por parte de todos los beneficiarios potenciales o de todos los beneficiarios que tengan derecho a las mismas. En este caso, en nuestro sistema entendemos que las personas que precisan las prestaciones por regla general tienen conocimiento de las mismas, tanto a través de la red de servicios sociales como también, por supuesto, la labor que realizáis las entidades del tercer sector. Estas dos recomendaciones están además presentes en el proyecto AUNA de itinerarios integrados de inclusión financiado por la Unión Europea en el marco de los fondos MRR que estamos poniendo en marcha en estos momentos. La siguiente recomendación que nos hace la Comisión Europea está relacionada con la activación inclusiva como clave para mejorar el acceso a los mercados laborales inclusivos. La Comisión señala que los regímenes de renta mínima deben ayudar a las personas a encontrar un empleo y mantenerlo, por ejemplo, a través de una educación y una formación inclusivas, así como el apoyo a la colocación y el asesoramiento personalizado. Pues bien, tanto en nuestras políticas activas de empleo recogidas en el Plan de Empleo y que sabéis que desplegamos también desde el Departamento de Derechos Sociales, como las actuaciones en el ámbito del empleo recogidas en el Plan Estratégico de Inclusión Social y en particular todo el trabajo que venimos realizando desde la Mesa de Empleo Inclusivo, se alinea perfectamente con esta
recomendación. Pero además es el fundamento del segundo paquete del proyecto AUNA, del segundo y del tercero, centrados en la atención personalizada e intensiva para personas que tienen necesidades complejas y que precisan de una atención integrada de servicios sociales y de servicios de empleo. Finalmente, las dos últimas recomendaciones de este informe tienen que ver con el último pilar de la Estrategia de Inclusión Social Europea, que es el acceso a servicios que se consideran esenciales y de capacitación. En ese sentido, la recomendación insiste en que los beneficiarios deben de tener un acceso efectivo a servicios de capacitación de calidad como la asistencia sanitaria, la formación y la educación. Deben de ponerse servicios de inclusión social como el asesoramiento y la orientación a disposición de las personas necesitadas. Como veis, el trabajo que están realizando también desde las mesas de educación inclusiva, desde salud, desde vivienda inclusiva y también desde empleo inclusivo, forman parte de esta oferta de servicios de calidad. Igualmente también quiero reconocer el trabajo que están realizando los servicios sociales de atención primaria a través de sus programas de incorporación social y los equipos de incorporación sociolaboral o las agencias de empleo, con una reorientación en su reparto de tareas y de procesos que están llevando a cabo para mejorar la calidad de estos servicios que estamos prestando a la ciudadanía. Pero además la senda de mejora de las organizaciones y de sus servicios que estáis impulsando desde la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social forma parte también de esta mejora en los servicios esenciales. Finalizan las recomendaciones con una última que es para nosotros también muy importante y que tiene que ver con la calidad de los servicios y que es ofrecer un apoyo personalizado. El impulso de la atención centrada en la persona que hemos emprendido en el conjunto del Departamento de Derechos Sociales, la propia concepción del proyecto AUNA o lo recogido también en el derecho a la inclusión, tal y como recoge la ley foral que reconoce este derecho, son expresiones de la importancia que tiene para nosotros ofrecer estos apoyos personalizados. Al margen de estas recomendaciones que animo a que leáis y a que debatáis, quisiera destacar dos claves de éxito para todo este trabajo emprendido y que espero que estén incluidas en el nuevo periodo de planificación. No son otras que la coordinación y la alianza entre todos los actores públicos y privados que intervenimos en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y el empoderamiento y la participación de las personas implicadas en su propio proceso inclusivo. Este último es un aspecto también muy relevante que le estamos dando muchísima importancia, todo lo que es el empoderamiento de las personas y que las personas participen en sus procesos de inclusión social de una manera mucho más activa que lo que veníamos acostumbrados y acostumbradas a implementar. Para finalizar, y me gustaría concluir con unas recientes palabras del vicepresidente ejecutivo para una economía al servicio de las personas, Dombrovskis, que decía: los sistemas de protección social contribuyen a reducir las desigualdades y las diferencias sociales. Gracias a ellos se garantiza una vida digna a quienes no pueden trabajar y se anima a volver a la vida laboral a quienes pueden trabajar. En un momento en el que muchas personas luchan por llegar a fin de mes, este otoño será importante que los Estados miembros modernicen sus redes de seguridad social con un enfoque de inclusión activa. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Buenas tardes, arratsalde-on guztioi. Muchas gracias tanto a UNAI
representación del Parlamento, como a Carmen por su participación y por el apoyo que muestra a la red de una forma permanente. Y, sobre todo, gracias a todas vosotras y a todos vosotros por estar y por compartir esta tarde con nosotros y compartir la idea que tenemos para que juntas y juntos podamos construir, ¿no? A ver, también el que podamos hacerlo aquí en el Parlamento es también un lujo y un placer. Agradecemos enormemente este espacio para poder pues construir entre todas y entre todos, ¿no? Porque con esta jornada esperamos abrir las puertas a la reflexión sobre el futuro y el trabajo de la lucha por una inclusión social plena de todas las personas que vivimos en Navarra, y aprovechando todas esas recomendaciones que Carmen nos ha ido exponiendo y que nos pueden dar pistas, ¿no?, para la construcción de ese futuro, ¿no? Desde la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social es nuestra labor velar por los derechos de las personas en situaciones más desfavorables, y así lo llevamos haciendo más de 28 años. El tejido social en Navarra es fuerte y cuenta con décadas de experiencia. Ejemplo de ello son las 34 entidades sociales que sumamos en la red. Esta riqueza, diversidad y fortaleza nos convierten en actores clave para promover la transformación social y la lucha contra la pobreza y la exclusión. Por eso hemos creído necesario organizar esta jornada, en la que no vamos a engañarnos. Pretendemos ser bastante ambiciosas y ambiciosos. Queremos que se reflexione en torno a la inclusión social, sus retos principales y las líneas de acción que como sociedad queremos y debemos ejecutar, junto o más allá de las recomendaciones que se nos hacen desde distintos informes y desde distintos estamentos, ¿no? Ante el fin de la vigencia del Plan de Inclusión este año, queda un vacío que no podemos permitirnos en un momento como este. Es la hora de dialogar, llegar a acuerdos y a consensos por esa sociedad que queremos construir entre todas y todos. Las leyes y medidas destinadas a las personas que sufren mayores desigualdades deberían superar el cortoplacismo y aunar pactos de todos los signos políticos. Es necesaria una mirada más valiente, porque la vida de esas personas, desde luego que lo merecen. Estos últimos años hemos afrontado emergencia tras emergencia y la actual crisis económica y social se ha ido colando entre la población más empobrecida y vulnerable y que más está sufriendo sus consecuencias. Los datos de la última tasa AROPE, que como muy bien ha dicho Carmen, no son solo números, sino que tienen rostro y tienen vidas, pero estamos hablando que esta tasa AROPE en la comunidad foral, aun siendo una de las que mejores se encuentran en situación, no tenemos que olvidar que hay 95.500 personas con nombre, apellidos y con vidas y con rostros, que no son solo números, ¿vale? Que están en situación de pobreza. El empeoramiento ha sido claro respecto del 2020, ya que hemos pasado de un 12,3% de la población, como muy bien ha dicho Carmen también, a un 14,7% de personas en esta situación, lo que supone que hemos incrementado en 20.000 personas, vuelvo a insistir, con nombre, apellidos y con vidas. Y este número en solo un año. Esto se traduce en que un 5,5% no pueden mantener una temperatura adecuada en su hogar. Casi el 10% de las personas en Navarra no pueden enfrentar gastos de vivienda.
quien la tiene. Y el 20% tienen economías tan débiles que no pueden enfrentar gastos imprevistos. Es un momento crucial que clama por estrategias que aboguen por una inclusión social real, que reduzcan los datos de pobreza económica y que generen oportunidades equitativas. Os agradecemos mucho que hoy estéis aquí junto a nosotras para compartir conocimientos, opinar, escuchar, aprender y, sobre todo, crear esa sociedad justa desde la diversidad, desde la diferencia, desde distintos puntos de vista a la que todos aspiramos. Esta tarde, ahora que va a venir ya la persona, no sé si va a estar conectada o no, que me espere. Bueno, tenemos, lo primero que vamos a tener es una ponencia marco que, bueno, es un placer poder conectar con Elena Costas Pérez, que es economista, cofundadora, lo voy a decir en castellano, no lo voy a decir en inglés, por mis dificultades idiomáticas, sobre todo, es cofundadora de la Red de Conocimiento Compartido y editora de Politicón. Con una amplia trayectoria en evaluación de políticas y a la que estamos deseando escuchar sobre políticas de reducción de la pobreza dentro del estado del bienestar, a donde nos permite llegar y cuáles son los retos a futuro. Le iba a dar las gracias a ella, pero como no está todavía... Vale, o sea que sí que está, pero está en otra sala. ¡Ay, hola! Yo soy. Ya. Bueno. Yo soy de... Muchísimas gracias. Pues te doy paso, Elena, y bienvenida, y muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que es un placer estar aquí y escucharos y agradezco enormemente a la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y evidentemente al Parlamento Navarro también esta invitación. Permitirme que comparta la presentación de hoy. La verdad es que no os podéis imaginar lo que lamento no estar ahí físicamente. Ya no solo porque Navarra es una comunidad que me encanta por razones obvias, sino porque todos aquellos que nos dedicamos a la innovación social, que nos dedicamos a la evaluación de políticas públicas, tenemos a Navarra como un referente, ¿no? Y la verdad es que siempre es un lujo poder escucharos y poder aprender también de muchas de las políticas que lleváis a cabo y que también evaluáis, ¿no? Que lamentablemente no es algo muy habitual en nuestro país. Si os soy 100% honesta, si hay un foro en el que a mí me gusta hablar es uno como este. Yo básicamente me dedico a ayudar a políticos, a técnicos de la administración, a entidades del tercer sector a hacer mejores políticas. Este es mi objetivo un poco máximo. Por ponernos un poco en perspectiva, ¿no? Pero yo me doctoré hablando de corrupción y de corrupción en España. Y en el fondo la idea era la misma, ¿no? Mi obsesión ha sido siempre cómo hacer buenas políticas y diseñar buenas políticas, pero tenemos una administración que no funciona bien, eso al final no va a contribuir al bien social, ¿no? Y hay un poco lo que hago y lo que hacemos desde KSNet es este uso de la evidencia, uso de la evaluación, ¿no? Para mejorar toda una política, ¿no? Y sabemos que esto no es solo un buen diseño, muchas veces tenemos políticas muy bien diseñadas que no llegan, ¿no? Y ahí hemos de ver qué ocurre, si es un problema de implementación o qué está pasando. Cuando hablamos de llegar, cuando hablamos de impacto, cuando hablamos de cambio, sí hay un campo en el que yo creo que el impacto es clave, es el de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. No soy la primera economista que lo dice, ¿no? Pero cuando uno empieza a trabajar en luchar contra la pobreza es difícil ver otro campo que sea relevante, ¿no? Es como que todos los esfuerzos se ponen ahí y básicamente por eso me encanta estar aquí hoy y un poco
traeros algunos datos, traeros algunas ideas para el debate, traeros algunos temas, ¿no?, que podáis seguir discutiendo después en las mesas de trabajo que tenéis. Los temas de los que me gustaría hablar brevemente en los próximos minutos, el primero es este, ¿no? Decir, bueno, hablamos de pobreza y de qué hablamos, y un poco ya lo estabais comentando aquí ahora, ¿no? Y de nuevo, estoy ante un público que sabe mucho de esto, que trabajáis muy bien, con lo que poco nuevo os puedo aportar en ese sentido. Sí que me gustaría hacer una pequeña fotografía, ¿no?, de la pobreza en España, de la pobreza en Navarra, que también conocéis bien, pero que creo que ahí a veces también es interesante desgranar un poco. Y básicamente, ¿no?, el punto que para mí es clave son estas herramientas que tenemos para luchar contra la pobreza y cuánto espacio nos da nuestro estado de bienestar para poder actuar contra la pobreza, hablando, ¿no?, de este ingreso mínimo vital, de sus itinerarios que ahora la consejera nos comentaba. Y un poco os lanzo algunas propuestas, ¿no?, muy abiertas y que espero que podáis discutir en las mesas que vienen a continuación. En primer lugar, ¿no?, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pobreza? Yo creo que es importante hacernos esta pregunta cuando estamos diseñando políticas contra la pobreza, ¿no? Por un lado, tenemos que distinguir entre aquello que es la pobreza de rentas, ¿no?, aquella gente que le falta una renta, que le falta un ingreso para llegar a un mínimo que será el que podemos considerar, y por otro lado tenemos que hablar también de la pobreza de oportunidades. Es evidentemente muy difícil separarlas, están muy intrincadas, están muy interrelacionadas las dos, y algo que sí quiero dejar clarísimo es que no hay una lucha, no vengo aquí a decir olvidémonos de la pobreza de rentas y centrémonos en oportunidades, para nada. Pero sí que creo que cuando estamos diseñando mecanismos, cuando estamos diseñando herramientas de lucha contra la pobreza, un poco en nuestra mente tenemos que plantearnos dónde me estoy enfocando, ¿no? También creo que últimamente el debate sobre la pobreza, sobre la desigualdad, se está enfocando mucho en un debate de clases sociales, ¿no?, en un debate de ricos y pobres, y que es importante que ahí abramos un poco la visión, ¿no?, a un debate que nos atañe a todos, estemos en el grupo que estemos. ¿Por qué tenemos que pensar también, ¿no?, en este idea de la pobreza de rentas, la pobreza de oportunidades? Porque hace referencia a grupos poblacionales distintos. Cuando miramos familias que les faltan los ingresos, tenemos cualquier familia, ¿no? Tenemos familias jóvenes, familias mayores, familias jubiladas, las que sean. Cuando hablamos de pobreza de oportunidades, sí que es cierto que el foco va más a la infancia y a la juventud, ¿no? Ahora lo hablaremos más, pero esta idea de falta de oportunidades nos marca sobre todo en la infancia, ¿no? Entonces, esto un poco lo que nos tiene que hablar también es de dos velocidades, ¿no?, al atacar la pobreza. No nos podemos centrar solo en la pobreza de oportunidades y olvidarnos en los ingresos, pero tampoco podemos centrarnos solo en los ingresos, ¿no?, y olvidarnos de esta otra parte. Entonces, un poco cuando hablamos de esta idea, ¿no?, de qué es pobreza, qué no es pobreza, nos podemos imaginar, ¿no?, un poco qué quiere decir no tener ingresos. Estábamos hablando ahora de la tasa AROPE, ¿no?, podemos definir lo que incluye y lo que no incluye. Luego quiero hablar un poquito también de tasas de pobreza. Pero no nos podemos limitar solo a esos datos, ¿no? Y ahora lo decíais, no son solo números, son caras, y también no es solo un umbral de pobreza, ¿no? Al final, la pobreza tiene múltiples caras. La pobreza se muestra de maneras muy diversas, se muestra con consecuencias en la salud, en el mercado laboral, en la calidad de vida, en la salud mental, ¿no? Y hay muchos campos ahí que tenemos que analizar. Yo cuando pienso en igualdad de oportunidades, ¿no?, es imposible que no pensemos en jóvenes, como decía antes, y que no pensemos en qué debería ser la igualdad de oportunidades. Para mí la igualdad de oportunidades es que cualquier joven pueda crear su proyecto vital, ¿no? Cualquier persona joven que empiece la edad adulta pueda construir con sus propias herramientas este proyecto que quiere hacer de vida. Ahí, cuando nos vamos a ver las tasas de emancipación de España, ¿no?, cuando vamos a ver todas aquellas personas entre 16 y 30 años que viven fuera del hogar familiar y las comparamos con Europa, la situación es dramática, ¿no? Tenemos muchísima gente joven y no ha dejado de aumentar este número, que sigue viviendo en casa de sus padres a pesar de tener casi 30 años, ¿no? Esto lo que hace es frenar totalmente los proyectos vitales. Proyecto vital aquí lo entiendo en el sentido más amplio posible, ¿no? Estoy hablando de
vivir en el extranjero, de formar una familia, de tener un trabajo, de tener una casa, pero sí que va necesariamente vinculado a esta idea de abandonar, ¿no? El miedo de dejar el hogar familiar. Vamos a ver los datos de Navarra, son mejores, ¿no? Esto nos ocurre siempre que analizamos Navarra en la mayoría de los temas, pero en este caso en pobreza. Pero a pesar de ser mejores, no podemos olvidarnos, ¿no? Que tenemos a más de la mitad de los jóvenes menores de 35 años navarros viviendo aún en casa de sus padres y que la edad media de irse de casa en Navarra sigue estando en los 29 años, ¿no? Casi en los 30 años. Pensemos que la media europea es de 26 años y que, por ejemplo, Suecia, ¿no? El país desde el que os hablo yo ahora mismo, está en 19, que sí que está en el otro extremo, ¿no? del ranking, pero bueno, que es muy distinto empezar una vida adulta a los 19 años o a los 23 que empezarla a los 30 años. Y está claro que si vamos a buscar las causas de esto, ¿no? De esta pobreza de oportunidades, porque es esta incapacidad de poder diseñar un proyecto de vida, que hay un poco nos encontramos con los sospechosos habituales, ¿no? Tenemos que hablar del mercado de trabajo, tenemos que hablar de empleo, tenemos que hablar de paro, tenemos que hablar de educación. No me quería extender mucho con esto, ¿no? Pero solo os ponía este gráfico y solo quería comentar 3 de los grandes problemas que tenemos en España en relación a la educación y que atentan totalmente contra la igualdad de oportunidades, ¿no? La primera es, si os fijáis en España, ¿no? En la línea de aquí España en el medio, le llamamos esa estructura el problema del reloj de arena, ¿no? En España tenemos muchísima gente con estudios superiores, con estudios universitarios, pero tenemos muchísima gente con estudios básicos, ¿no? Entonces aquí hay un problema claro que se derivará después al mercado de trabajo. Otro problema totalmente vinculado a la renta y totalmente vinculado a la pobreza es el abandono escolar temprano. Los datos de España doblan a los europeos en abandono escolar y estos son muchísimas vidas que ya desde muy jóvenes les va a costar mucho, ¿no? Poder encontrar un trabajo de calidad, poder construir una vida con unos recursos mínimos. El tercer punto en relación a la educación totalmente vinculado con la pobreza es la repetición, ¿no? Un tercio de los estudiantes españoles de 15 años había repetido por lo menos una vez. En Europa estamos hablando de una media de un 10 o un 12%, y aquí hay un factor renta que es clarísimo, ¿no? Que esto básicamente son niños de familias pobres. Pero ya no solo tenemos que hablar de estos niños que repiten, estos niños que van a abandonar la educación, es que incluso si nos centramos en aquellos que llegan a la universidad, vemos esta noticia, ¿no? Que publicaba El País esta semana, que incluso ahí la renta nos determina, ¿no? Es decir, en función de qué familia vienes, vas a estudiar una carrera u otra, en función de qué carrera estudias, vas a tener unos ingresos u otros, y en función de estos ingresos tus hijos, ¿no? Van a seguir teniendo unas posibilidades de otras. Es decir, lo que nosotros tenemos que conseguir es tener un sistema que no perpetúe esta pobreza, ¿no? Que no cronifique esta pobreza y que nos permita salir un poco de ese sistema y contar con esta igualdad de oportunidades que comentaba anteriormente. Si nos vamos a los datos, nos vamos a esta fotografía de cuánta pobreza hay en España. Hablábamos antes de la tasa AROPE, una tasa con la que trabajamos también mucho es la tasa de pobreza moderada y severa, ¿no? Aquí sin entrar en detalles técnicos, pero estamos hablando con pobreza moderada, es del 60% de la mediana de los ingresos, ¿no? Por unidad de consumo. Entonces, cuando vamos a ver los datos para España, vemos que hay un 21,7% de la población, de las familias españolas, que están en este riesgo de pobreza. Y si nos vamos a la pobreza severa, a este 40% de la mediana de los ingresos de España, estamos en un 10%. Hacemos esta fotografía para Navarra y vemos que la situación es mucho mejor, ¿no? Que de nuevo, idealmente no querríamos que existiese, pero que los datos son la mitad, ¿no? Que tenemos mucha menos, una tasa de pobreza, tanto moderada como severa, mucho menor. Hacemos este mapa, ¿no? de la pobreza en España y Navarra destaca como la comunidad con menos tasa de pobreza, con menos tasa de riesgo de pobreza. Aquí, sin embargo, cuando nosotros hacemos estudios a nivel regional, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando queremos hacer estos rankings usamos este umbral estatal, es decir, comparamos todos los hogares con la mediana, con el 60% o el 40% de la mediana de ingresos en España, pero cuando vamos a hacer un poco la fotografía de la región en concreto, cuando vamos a evaluar políticas en una región en concreto, es cierto que nos tenemos que ir al umbral autonómico, ¿no? Es decir, no comparar
no comparar la pobreza en Navarra en función de los ingresos medios del resto de España, sobre todo porque estamos hablando de una de las comunidades, de la segunda comunidad más rica, ¿no? en términos per cápita. Entonces, cuando hacemos este cálculo, ¿no? y decimos, vale, vamos a ver cuáles son la tasa de pobreza moderada y severa de Navarra en función del umbral autonómico, del umbral de renta en Navarra, ahí ya vemos que los datos nos aumentan un poco, ¿no? Seguimos estando en una buena situación en comparación con España, pero me quedo un poco con esta idea del presidente, ¿no? De decir, Navarra es el mejor lugar de España para venir a hablar de políticas de pobreza, pero esto tampoco nos tiene que hacer acomodarnos, ¿no? Hay un problema de pobreza, hay un problema de pobreza que aumenta y aquí nos tenemos que centrar un poco nuestra atención. Más allá de estos datos absolutos, ¿no? Es decir, yo cojo a toda la población y miro cuántas familias pobres hay, es muy importante ver cómo se reparten, ¿no? estos números entre diferentes grupos. Para mí un poco mi obsesión, ¿no? Podría decirle, es mirar por edad, ¿no? Ir a ver, vamos a repartir estas tasas de pobreza entre diferentes grupos de edad, entre aquellos niños y jóvenes, aquellas personas que no son adultas, que tienen menos de 18 años, entre las personas adultas y las personas mayores de 65 años, ¿no? Yo creo que en general separar estas tres tasas de pobreza nos da una buena visión de lo que está ocurriendo, ¿no? De nuevo, los datos de Navarra, ¿no? Yo he acostumbrado a los datos de España, los de Navarra son mucho mejores, pero no nos puede dejar de alarmar esta alta pobreza infantil que encontramos, ¿no? Esta alta pobreza de aquellas personas que tienen menos de 18 años es muchísimo mayor que la de las personas mayores. También, si tenemos en cuenta la evolución, ¿no? Aquí cogía datos de 2012, estamos en la gran recesión, los últimos datos de la ECV disponibles con rentas para el 2020, ¿no? Un poco aquí tenemos estas dos grandes crisis y lo que vemos es que las tasas de pobreza infantil aumentan. No en tanto como aumentan en España, que en España se disparan. Aquí estamos hablando de un aumento de un 1%, es decir, podríamos decir que casi se mantiene estable. Pero sí que es importante comparar esto con las otras, ¿no? Por ejemplo, en los mayores de 65 años vemos que la tasa de pobreza se reduce. Aquí un apunte metodológico. No estamos diciendo que las personas mayores de 65 años sean menos pobres. Lo que estamos diciendo es que en una sociedad más pobre, los que aumentan más son los jóvenes, ¿no? Sobre todo no quiero hacer aquí una guerra generacional, ¿no? Entre personas mayores y niños y niñas, no es esa la idea, es decir, varía el riesgo relativo de la pobreza, pero sí que tenemos que poner este foco en la infancia, porque aquí algo está ocurriendo. Y cuando vamos a pensar un poco, bueno, ¿y qué papel, ¿no? ¿Qué papel tiene el estado del bienestar? ¿De qué manera este estado del bienestar puede ayudar o puede contribuir a que varíen estas tasas, a que mejoren o empeoren? Uno de los indicadores más interesantes en este sentido es cuánto ayuda el sector público, cuánto ayuda el gasto público a reducir, ¿no? a esta tasa de pobreza. Os pongo aquí tres gráficos que son muy parecidos. Este es el primero, comparando distintos países de la Unión Europea. En la línea de arriba lo que vemos es la desigualdad después de transferencias. Es decir, una vez el sector público ya nos ha dado las ayudas que nos tiene que dar porque estamos en el paro, porque tenemos una pensión de invalidez, una pensión de jubilación, porque hemos tenido un hijo, por la ayuda, ¿no? la nueva ayuda por niños, por lo que sea, una vez todos esos ajustes se dan, esa redistribución de rentas, ¿no? De lo que saco de los impuestos de uno, lo doy en transferencias sociales a otros, ¿qué ocurre, ¿no? ¿Cuál es esta desigualdad, ¿no? Ahí, cuanto mayor sea esta barra verde, la de arriba, más desigualdad hay. Cuanto más bajita, menos desigualdad hay. Pues si veis España, ¿no? Que es la segunda columna, empezando por la derecha, la desigualdad después de transferencias sigue siendo muy alta, ¿no? Si la comparamos con los otros países, sigue siendo una de las tasas más altas de Europa. Las columnas de abajo, las marrones, lo que nos dice es cuánto están reduciendo las transferencias sociales, el gasto público, cuánto está reduciendo esta desigualdad. Pues ahí España nos vamos a un dato muy pequeñito, ¿no? Tenemos este 16%. De la situación previa de desigualdad antes de transferencias a la posterior, hay un 16% de reducción de la desigualdad que se puede atribuir al sector público, ¿no? a nuestro estado del bienestar. De nuevo, yo aquí me pregunto, vale, ¿y este 16 cómo se reparte? ¿No? Es decir, yo cojo a todos los ciudadanos españoles y lo que veo es que
bueno, no es cero, ¿no? Es decir, algo está haciendo el sector público para redistribuir. ¿Cómo se reparte? Aquí es cuando podemos ver este gráfico, ¿no? Que aquí los datos son un poco distintos, porque los otros vienen de Eurostat y estos los he cogido de la ICV, ¿no? Pero aquí lo que hago es la evolución separando dos grupos sociales, es decir, cojo a aquellas personas en edad de trabajar a partir de 16 años hasta los 30, hasta 29 años y los mayores de 29 años. Entonces, reparto aquí esta misma idea, esta columna que antes teníamos en marrón, cómo se reparte entre estos dos grupos sociales, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que donde está el Estado realmente ayudando a reducir la pobreza es en aquellas personas que tienen más de 30 años, ¿no? Cuando nos vamos a las personas de 16 a 29 años, vemos que la reducción es muy pequeñita, es de un 11-12%, ¿no? Estamos alrededor de estos números con los últimos datos que tenemos información, con lo que aquí hay un problema clave, ¿no? Y aquí hay un problema clave que se basa en nuestro estado del bienestar, ¿no? En la construcción de nuestro estado del bienestar, en el momento en el que se construyen, y aquí podríamos estar, es uno de los temas que a mí me apasionan, podríamos estar horas, ¿no? Hablando de qué necesidades respondía el estado del bienestar que se crea en la Europa de posguerras y a qué necesidades sociales está respondiendo hoy. Ha cambiado mucho esta pirámide demográfica y seguramente esos mecanismos que generamos nosotros, este estado del bienestar basado en la solidaridad, ¿no? Yo trabajo, contribuyo al sistema y cuando a mí me hace falta el sistema me contribuye a mí, seguramente este estado contributivo muy vinculado a la contribución social se nos está quedando corto, ¿no? Y a día de hoy un poco este estado contributivo lo que está haciendo es aumentar la desigualdad. Lo que está haciendo es que al final nuestros sistemas de redistribución estén ayudando más a aquellos que más tienen, ¿no? Contribuye a ampliar esta desigualdad. Os pongo un tercer enfoque de esta misma idea, ¿vale? Y disculpad si se hace repetitivo, pero creo que es clave. De nuevo, nos volvemos a datos de Eurostat, pero ahora los separamos, añado un grupo distinto. Es decir, aquí saco a aquellas personas adultas, sacamos a aquellos que tienen entre 25 y 65 años, ¿vale? Que hay el grupo de trabajadores adultos, y nos quedamos en los niños, en los menores de 18 años, jóvenes, 18 a 24 años y mayores de 65 años. Y aquí es clarísimo, ¿no? Es decir, en los menores de 18 años el Estado está haciendo muy poco, porque no puede, porque no tiene las herramientas, ¿no? Porque muchas de las ayudas que realmente contribuyen a reducir esta pobreza son ayudas contributivas, ¿no? Y los niños no han podido todavía contribuir a este sistema, ¿no? Tienes que cotizar para poder tener ayudas y ya no solo hablamos de niños, sabemos las dificultades que los jóvenes tienen para poder tener empleos de calidad, ¿no? Los ERTEs fueron un ejemplo, los ERTEs han sido el gran mecanismo de cobertura, el gran escudo, ¿no? En el principio de la crisis del COVID. Pero claro, los ERTEs aquí eran a trabajos indefinidos, ¿no? ¿Y cuántos jóvenes tenían trabajos indefinidos? En España, muy pocos, ¿no? Por lo que seguramente ha de haber un cambio de orientación a este país que a día de hoy necesita seguramente muchísimo más políticas de cuidados y muchísimas más políticas de familia y de natalidad. Os quería mostrar ahora también un pequeño ejemplo que hemos hecho y que creo que es interesante cuando hablamos de ayudas en concretas, ¿no? Es decir, antes estábamos hablando de todo el estado del bienestar, cómo ayuda, cómo no ayuda. También creo que es clave que nos vayamos a ver qué medidas en concreto estamos llevando a cabo, ¿no? Y aquí un poco nuestro trabajo, ¿no? de evaluación. Os pongo un ejemplo que a mí me parece bonito y que me parece importante, que es con la Mesa de Entidades del Tercer Sector de Cataluña. Algo que hicimos fue decir, vale, a veces, lo que os decía al principio, ¿no? A veces tenemos buenos mecanismos de ayuda, el ingreso mínimo vital es uno de ellos, es un mecanismo muy bien diseñado, con mucha ciencia detrás, digamos, pero cuando vamos a ver los impactos a veces se nos quedan cortos, ¿no? ¿Y por qué se nos pueden estar quedando cortos? Pues volviendo al tema que os hablaba de la gente joven, ¿no? El ingreso mínimo vital, como muchas ayudas autonómicas, pone un límite en los 23 años. Aquí seguramente tenemos que abrir un debate de decir por qué yo no quiero dar una prestación social no contributiva a un menor de 23, porque una persona adulta de 18 de 19 años no tiene acceso, ¿no? Aquí os lanzo un poco también temas, ¿no? Para discutir en las siguientes mesas, pero que yo creo que es relevante. La cuantía, ¿no? Para poder tener el ingreso mínimo vital, un adulto tiene que ingresar hasta 6.000 euros al año, un adulto con un hijo hasta 7.700. Se nos queda corto para el problema de pobreza que tenemos en España, ¿no?
Aquí un poco lo que hicimos, ¿no? en esta imagen que os enseño, este camino de obstáculos, un poco lo que hicimos fue introducir, y me gustaba mucho escuchar a la consejera, ¿no? Hablando de este non-take-up, introducir un poco la idea de la perspectiva de las personas que reciben las ayudas, ¿no? A veces tenemos ayudas muy bien diseñadas que la gente no pide, y ahí nos podemos quedar con eso y decir, bueno, pues no lo han pedido, pues ya se enterarán, ¿no? por servicios sociales o no. Pero a veces es interesante construir un poco este camino, y aquí lo que hicimos es lo que se conoce como una sludge audit. Quizá más que los sludges os sonarán los nudges, ¿no? Esta idea de los nudges, estos pequeños empujoncitos que nos hacen a tomar mejores decisiones, pues los sludges son lo contrario, ¿no? Y se ha definido a veces como chapapote. El sludge es esta masa que hace que la administración no funcione tan bien como debería. Y aquí un poco lo que hacíamos nosotros era construir una sludge audit, una auditoría de los sludges. Cogíamos distintas ayudas y decíamos, vale, en este camino, para que yo, que necesito una ayuda, ¿no? El paso 1 es yo la necesito la ayuda. Al paso 10, que la tenga y la pueda mantener, ¿cuántos obstáculos hay, ¿no? Y nos encontramos con este camino de 10 obstáculos. Primero, saber que existe la ayuda, saber informarme, luchar contra la estigmatización, ¿no? Que es algo que es un tema clave y que en crisis como la de la COVID, como la que estamos ahora mismo, surge de gran manera, ¿no? Porque muchas personas que nunca han necesitado una ayuda social ahora la necesitan y se encuentran con un problema de estigma. A toda la solicitud, ¿no? Todos los problemas que tenemos en este sentido, al mismo hecho de recibir, ¿no? Respuesta de la administración. Aquí os lo pongo muy brevemente, pero un poco lo que hacíamos era esta escala de semáforos, ¿no? Es decir, vamos a coger 4 ayudas. Nosotros cogimos el ingreso mínimo vital, la renta garantizada, la renta autonómica en Cataluña, y 2 ayudas locales, una para pagos de ayudas del alquiler y la otra un fondo para familias. Y lo que hacemos es, vamos a solicitarlas, vamos a ponernos en lugar de esta persona que necesita la ayuda y vamos a intentar seguir todos los pasos, ver cómo me puedo enterar, ¿no? Y a partir de aquí creamos este sistema un poco de banderas, ¿no? De banderas rojas diciendo, cuidado, aquí tenemos una barrera administrativa, aquí se nos está pudiendo caer muchísima gente que necesita esta ayuda y que no puede sobrepasar este paso. Alertas o a trámites accesibles, ¿no? Vamos a poner muy buenos ejemplos de cosas que funcionen y que podamos copiar y que en general son muy baratas, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, la primera bandera verde, ¿no? Que tenemos en el Fondo de Infancia del Ayuntamiento de Barcelona. El Fondo de Infancia lo que hace es que a todas las familias con hijos que están en la base de datos de servicios sociales susceptibles de tener esta ayuda, les mandan un mensaje, un SMS. Sabemos que el móvil es la forma más fácil de llegar a la gente, mucho más que el correo certificado, que por ley se nos obliga, pero muchos no lo abrimos, mucho más que el correo electrónico, que mucha gente no consulta con regularidad. Pues les llega un SMS diciendo, tú eres elegible para esta ayuda, tú puedes tener este dinero, aprieta este link, y te voy a llevar al proceso, ¿no? Pues aquí hay una buena práctica, no ponemos el peso sobre los usuarios de tener que informarse de que tienen derecho a las ayudas, porque nos tenemos que mover a este esquema, ¿no? Cuando hablábamos antes de este estado del bienestar contributivo, yo creo que nos tenemos que mover a un estado de bienestar de derechos, ¿no? Y que nos asegure que como ciudadanos plenos tenemos acceso a estos derechos. Y ese es un trabajo que tiene la administración, de hacer este acercamiento. Hay muchas banderas más, ¿no? en campos distintos, pero sí que os quería traer un poco esta imagen con esta idea de decir, bueno, cuando nos vamos a lo concreto, cuando nos vamos a ver ayudas específicas, tenemos que hacer este tipo de análisis, es decir, dónde puede estar fallando, ¿no? Dónde mi diseño, dónde mi implementación de mi política, de mi proyecto, de mi ayuda, dónde puede haber un error. No quiero extenderme mucho más con esto, os lanzo algunas propuestas y para las mesas, ¿no? Que tenéis ahora, que creo que son muy, muy interesantes. La primera es priorización del gasto público, ¿no? Un poco lo que os decía antes, ha habido un cambio gradual en los patrones de gasto de protección social, ¿no? Desde el principio de los años 2000. No se basa solo en un cambio demográfico, ¿no? Pero sí que tenemos que reflexionar cómo queremos gastar este dinero que es de todos. Tenemos que orientarlo, ¿no? De una forma muy eficiente, saber cuáles son aquellas inversiones que nos traen un retorno mayor a nivel social. Tenemos que tener un gasto equitativo. Lo que decía antes, hemos de ir con mucho cuidado con tener un estado del bienestar que cronifica la desigualdad y que extiende la desigualdad a las pensiones mismo, ¿no? Esto ha de haber un diseño de políticas públicas que piensen en el ciclo vital completo y no podemos posponerlo.
estos dos puntos, ¿no? Innovación social y evaluación, que como os decía antes, no hace falta que os diga, o sea, y de verdad, os lo digo muy honestamente, ¿no? Navarra es un ejemplo de innovar en políticas sociales y es un espejo, ¿no? En el que muchas otras comunidades nos miramos para poder sacar de ahí buenas prácticas. Como decía al principio, no creo que tengamos que enfrentar la pobreza desde un debate de guerra de clases y creo que muchas veces caemos así ahí de una forma demasiado fácil. Esto me lleva necesariamente, ¿no?, a hablar de políticas universales, de transferencias, de servicios públicos, de transferencias universales que no dependan de la cotización, que no dependan de lo que has trabajado, sino que dependan de los impuestos. Y por último, este enfoque multidimensional, ¿no?, que se comentaba ahora contra la pobreza. Es decir, cuando luchamos contra la pobreza, luchamos en todos los ámbitos. Cuando estamos haciendo políticas de educación, especialmente educación 0-3, políticas de vivienda, políticas de empleo, pero también políticas de innovación y de promoción económica, tenemos que tener este eje de inclusión y este eje de lucha contra la pobreza. Esto evidentemente tiene unos costes políticos, esto evidentemente nos obliga un poco a mirar en el largo plazo, ¿no? No solo al corto plazo y al margen electoral, un poco en este sentido, pero lo hemos hecho. O sea, hemos hecho hemos hecho varios pactos sociales en direcciones parecidas, sabemos hacerlo y está claro que si hay un foro, ¿no?, para hablar de esto y para discutir, son unas jornadas como estas y para hablar de este estado del bienestar, ¿no?, de este futuro estado del bienestar, de este futuro sector público que en cualquier caso queremos para Navarra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena, por tu intervención. ¿Sigues ahí, Elena? Yo os oigo, sí. Vale, es que no te vemos. Entonces, a ver, aunque vamos un poco justos de tiempo, pero bueno, ha sido tan interesante tu intervención que si desde la sala alguien quiere hacer alguna intervención o alguna pregunta en relación, aprovechando la presencia de Elena, que creo que es un lujo, se pasaría el micrófono. Una cosa por logística, quien vaya a hacer pregunta tiene que acercarse el micrófono mucho para que Elena pueda oír y pueda escuchar, ¿vale? ¿Alguien se anima? Hola, buenas tardes. Soy Pablo Arnaspa del Consejo de la Juventud de Navarra y me gustaría preguntar a Elena cuáles son las mejores medidas para incluir a la juventud en el mercado laboral y que no se produzcan casos como carga de trabajo de personas contratadas a becarios, empleos precarios y sobre todo mucho trabajo sin contrato y precarizado en general. Muchas gracias. Sí, totalmente. Yo creo que hay de haber una política de empleo que busque eliminar esta dualidad, ¿no? Tenemos un mercado de trabajo totalmente dual, que básicamente a quien penaliza es a los jóvenes. Tenemos que pensar en esta idea de este un poco, pues desde mi punto de vista, ¿no?, si no contrato único, pero sí que huir un poco de qué es lo que pretende hacer la reforma laboral, ¿no?, pero huir de esta diversidad de contratos, de este abanico de contratos que al final lo que nos permite es incluir muchísima precariedad. Yo también creo en ese sentido creo que el empleo es clave, creo que la vivienda es clave. O sea, yo creo que si en juventud, y insistía antes, ¿no?, y cuando pensaba qué datos traeros aquí, yo el que tenía claro es el de la emancipación. Es decir, yo os vuelvo a poner el caso de Suecia, ¿no? Y sé que es un extremo, pero en Suecia a los 18 años la gente está fuera de su casa. Está fuera de su casa y eso necesariamente acarrea un seguido de cambios, ¿no?, un seguido de cambios sistémicos. Entonces, yo creo que es muy difícil estar luchando contra prácticas no pagadas, contra empleos precarios, cuando tienes a mucha gente en su casa, ¿no? Y
Y esto se basa en una política de vivienda social, no hay otra, ¿no? Porque si no, lo que estamos haciendo, y es la misma fotografía, ¿no? De qué estudios sigues en función de qué familia tienes, es lo mismo, qué trabajos tienes en función de qué familia tienes, qué oposiciones puedes hacer en función de qué familia tienes. Ahí no podemos estar haciendo esa diferencia, con lo que, más allá de las reformas laborales, que creo que son totalmente necesarias, más allá de las inspecciones laborales, ¿no? Que a veces es algo que llevando el símil que se hacía antes, ¿no? De políticas bien diseñadas, mal implementadas, ocurre lo mismo con la inspección. No podemos tener leyes muy bien hechas que si no hay inspecciones laborales difícilmente se aplicarán. Más allá de esto, que creo que es clave, ahí yo pongo un peso importantísimo en la vivienda. Tenemos que permitir que los jóvenes vivan fuera de la casa familiar y yo creo que esto fácilmente activará muchos de los otros mecanismos que tenemos, ¿no? Problemas, mercado laboral, natalidad, creación de empresas, ¿no? Ahí podemos hablar de muchos distintos. Ricardo, sí. Manolo y Beatriz, y no vamos a tener, creo que, tiempo para mucho más. Muy bien. ¿Vale? Gracias. Lo primero, agradecerte tu intervención, Elena. Soy Ricardo, de Red Pobreza. Me gustaría, aprovechando que aquí tenemos representantes del Gobierno de Navarra, de Derechos Sociales, representantes de los grupos parlamentarios, si pudieras trasladarnos algún ejemplo de buena práctica de alguna región europea que conozcas, en la que podamos mirar desde Navarra, no tanto que nos miren, sino mirar nosotros, para reducir esas tasas de pobreza en el ámbito infantil, algo que es tan determinante como nos has trasladado y que queremos también abordarlo desde Navarra y mejorar esas tasas de pobreza infantil. Si tienes algún ejemplo de buena práctica, te lo agradeceríamos. Recogemos todos, ¿os parece? Y Vale. Lo que me digáis. Sí, sí que os pediría brevedad, porque Elena tiene que marcharse. Entonces sí que brevedad en las preguntas, porque está muy dispuesta, pero tiene que marcharse, ¿vale? Manolo. Buenas tardes, soy Manolo Campillo, de la entidad Villa Javier, en Tudela. Yo quería trasladar una pregunta genérica, amplia, de las que hoy precisamente vamos a discutir también en esta jornada. Y es si nos puede dar algunas pistas del tipo de participación del tercer sector en relación con la administración pública. Está claro que la Administración es la que tiene que liderar todo el proceso de las políticas del estado de bienestar, es evidente, pero el papel del tercer sector también es importante y los que estamos aquí nos movemos en ese ámbito, y querría saber qué orientaciones, recomendaciones, ejemplos o prácticas nos puede dar al respecto. Gracias, Manolo. Bea, que... Sí, es pregunta y es reflexión necesaria, ¿no? Cuando vemos todas las propuestas. Gracias por tu presentación y sobre todo por la parte esta de las banderitas de las barreras, que ha sido bastante gráfica, ¿no? Y es justamente esta parte de las banderas la que nos recuerda, hay una parte de la ciudadanía que no tiene reconocidos los derechos. Porque no tiene reconocido el derecho a la ciudadanía, no tiene identidad fiscal y vive en un margen durante bastantes años, de media, yo creo que en el Estado español de 5 a 10 años de media, en situación administrativa irregular. ¿Qué papel juegan estas personas o cómo se les, ¿no? ¿Dónde quedan las personas migradas en situación administrativa irregular dentro de los derechos sociales? Así, en general, ¿no? A nivel estatal y a nivel europeo. Gracias, Beatriz. Sí, las tres son comentarios muy interesantes y de temas que me preocupan muchísimo. Ricardo, ahí yo creo que las ayudas a la infancia han de estar totalmente desvinculadas de la familia y esto a mí misma a veces me cuesta, pero ha de ser así. O
O sea, la ayuda a la infancia es la ayuda al niño, no es la ayuda a la madre trabajadora. Está muy bien que tengamos una ayuda para las mujeres que trabajan, pero eso no es una ayuda a la infancia. Son ingresos que tienen que ir a los niños. Otro ejemplo que te pongo y que creo que es importantísimo, el comedor. El comedor tiene que ser gratuito. O sea, no hay algo tan... O sea, cuando pensamos en los derechos de la infancia, cuando pensamos en pobreza en la infancia, no hay algo tan básico como es la alimentación y asusta en España, ¿no? Ahora hemos hecho para Save the Children un proyecto sobre alimentación y buena alimentación y hay un problema importantísimo de obesidad y hay un problema importantísimo de mala nutrición vinculada a los ingresos. El colegio tiene que ser garantía de igualdad de oportunidades educativas y eso pasa desde mi punto de vista necesariamente por un comedor gratuito, no por ayudas, becas al comedor que son poquísimas y que tienen muchos riesgos vinculados a lo que hablábamos antes, a las banderas y a otros muchos. Manolo, hablabas del tercer sector, totalmente. O sea, el tercer sector, yo creo que esta es una de las patas que nos estamos dejando en España a la hora de diseñar políticas y que hay muchas mejoras. O sea, creo que aplaudí, ¿no? Cuando yo creo que el ingreso mínimo vital es un ejemplo muy bueno de política que no para de aprender y de rediseñarse, ¿no? Y creo que en algún artículo que he leído alguna vez hay un cierto tono como despectivo, ¿no? Como hoy se dan cuenta que se equivocan y es como es todo lo contrario, tenemos que aplaudir que se bajen los umbrales de renta, tenemos que aplaudir que se hagan medidas como por ejemplo incluir al tercer sector, ¿no? Cuando no recuerdo si era a finales del año pasado o enero de este año, pero cuando se dijo el tercer sector tendrá un rol clave en el ingreso mínimo vital y se permitirá que las entidades del tercer sector acrediten situaciones de pobreza que no se puedan acreditar por renta. Clarísimo, o sea, esto es como es de cajón, ¿no? Es decir, las entidades del tercer sector sois las que estáis más cerca de estas personas y contáis con un conocimiento inmenso y con una capacidad de llegar, ¿no? Que es muchas veces lo que ocurre. Y ahí un poco te cojo, Beatriz, tu respuesta, ¿no? Es un campo del que conozco mucho menos, por lo que no puedo hablar tanto, ¿no? Pero también creo que ahí se ha de incluir en esta idea del enfoque de derechos, ¿no? Del que llegue a todos. Ahí un poco también una de mis preocupaciones es muchas veces cómo llegamos, ¿no? O sea, cómo llegamos a mucha gente que no sabe que pueden estas ayudas, cómo activamos estos mecanismos y ahí me gusta mucho, ¿no? Mirar experiencias en otros países, ya no desde SMS que te dice tienes derecho a esta ayuda, sino al pago directo, por ejemplo, ¿no? Que si yo cumplo con los requisitos automáticamente. Esto evidentemente genera muchas dificultades, genera cosas tan sencillas como un poco en la línea en la que tú ibas, ¿no? De una cuenta bancaria. Hay mucha gente que no tiene una cuenta bancaria, entonces, ¿cómo puedo darle una ayuda a alguien que no tiene, ¿no? Estos son retos importantes, pero son retos que no nos puede hacer no plantearnos y no ir a soluciones muy concretas, ¿no? Yo creo que aquí ha de haber un debate marco amplio de estas limitaciones de nuestro estado de bienestar, hacia dónde tiene que cambiar y ha de haber un debate en lo concreto, ¿no? De cómo podemos aplicar pequeños cambios que tengan impactos reales. Elena, muchísimas gracias de nuevo y bueno, ahora antes del descanso sí que vamos a tener descanso, vamos a tener, a mí me gusta hablar del recreo, será porque me viene un poco divertimento y café. Unos 15 minutos, pero sí que antes de que bajemos abajo, que va a ser abajo el café en el atrio, sí que explicaros un poco. Aquí. No, lo siento, parece que el café lo quería para mí sola y el recreo también, pero bueno, no, va a ser aquí. Pero antes sí explicaros un poco la dinámica que vamos a tener con los grupos de trabajo. En la carpeta que tenéis cada uno y cada una, en la esquina tenéis un numerito. Ese es el grupo que os ha tocado. Entonces, el grupo 1, sorpresa. A ver, esto está bien porque se genera así un poco de
de interés y de revuelo. A ver, el grupo 1, por favor. El grupo 1, después del descanso, viene aquí, de nuevo, ¿no? El grupo 1, los que tenéis en la esquinita, el 1. Y el grupo 2 bajan al atrio. Una vez que termina el trabajo en grupo, volvemos a subir aquí, a esta sala, y aquí se comparten las conclusiones. ¿Vale? Entonces ahora ya nos podemos ir al recreo a tomar el café. Ahí. Esperar. A ver, las conclusiones van a ser abajo, no hace... O sea, los que estáis aquí, perdonad, soy yo la que... O sea, imaginaros si tengo yo que hacer todo esto, me pierdo por todo el Parlamento. Las conclusiones van a ser abajo. O sea, cuando se termine, los de aquí bajáis abajo.